lo que era mi vida a la altura de los 14, 15 años, lo único que me parecía interesante era el cine, ¿no? Porque entonces la vida no es que fuera ingrata, no era grata, no es lo mismo, ¿no? Había muchos curas por las calles, estaban en todas partes, veías militares, estaba a la sombra de la guerra civil de una manera alarmada, que veías cómo iba desapareciendo, pero cómo se estaba enquistando también. Entonces, en medio de todo esto, el único sitio donde encontrabas algo resplandeciente, encontrabas luz, era en el cine. Entonces, yo entendí que el cine era mi camino. Pero no quería ser director ni quería ser nada, ¿no? Quería estar en el cine, como si quisiera estar dentro de las películas. Y la vida dio muchas vueltas y de pronto me encontré convertido en un guionista. Escribí un guión para Mario Camus con Miguel Rubio que tuvo mucha aceptación. Empezó a encargarme guiones para Los Siete Magníficos, que eran 7 directores de nombradía que habían contratado en Warner. Estaba Eugenio Martín, estaba Pedro Masó, estaba Summers también, estaba Juan Estelric, Mario y no me acuerdo quién más, y alguno más. Yo escribí para casi todos ellos, ¿no? Y ninguno de esos guiones consiguieron llegar a hacer películas, pero hice amistades y, bueno, y así entré. Escribí muchísimo para televisión, mucho. De las series con las que trabajé y en las que escribí mucho, pues recuerdo la que hice con Daniel Sueiro, Eugenio Martín, Isaac Montero, sobre Cervantes, que se llamaba Cervantes. Y era una serie que la dirigió Hungría, que metió mano en el guión, esta cosa que hacían los directores entonces, y cambió un poco el sentido de todo. Pero lo pasamos tan bien escribiéndolo. Aprendimos tanto que lo recuerdo con mucho cariño. Luego recuerdo también, como no, recuerdo cuando Sancho me llamó para hacer La Máscara Negra, que se llamaba El Bastardo en principio. Y lo pasamos muy bien haciendo aquella serie, que no funcionó muy allá porque va justo el momento en el que el PSOE gana las elecciones, entonces quieren cambiar, que es lo que todo el mundo quiere hacer cuando llega al poder, cambiar su imagen, y su imagen es la radio-televisión española, ¿no? Y luego tengo un muy buen recuerdo también de cuando escribimos Requiem por Granada, porque me permitió conocer a Vicente Escrivá, que era un hombre muy controvertido. Era un hombre que venía de la Iglesia y que venía de Falange y que venía del cine de Destape en este momento. Cuando yo le conocí era el número 1 de los directores, todas sus películas eran bombazos en taquilla. Y entonces el director de Warner, que era Paco Hueva, dijo: estos diálogos tendrían que tener la chispa que no tienen, se lo vamos a pedir a Vicente. Y entonces Vicente escribió los diálogos, escribió medio guión y se fue corriendo al registro y lo escribió a su nombre. Y cuando Vicuña Hueva le dijo: bueno, has escrito un guión muy bueno y me gusta muchísimo más que el que habían escrito estos, tenemos un éxito entre manos. Y le dijo: sí, pero lo voy a dirigir yo, no lo va a dirigir Eugenio. Y entonces Hueva, en un acto que le honra mucho, le dijo: pues mira, no, esta es una película de Eugenio y la hace Eugenio o no se hace. Entonces, 3 años después de esto, recibo una llamada de un jefe de producción de Televisión Española que me dice: mi tío te quiere conocer. Digo: ¿quién es tu tío? Me dice: es que te quiere conocer y si te digo quién es, no vas a querer conocerle. No vas a querer conocerle. Y entonces dije: bueno, pues vamos. Y era Escrivá. Nos llevamos mal, pero luego al principio, ¿no? Las 2-3 primeras semanas nos llevamos. Él me decía:
primero me tuteaba y en el momento en que firmé el contrato empezó a llamarme de usted y me dijo, yo le voy a llamar de usted y usted me llama señor Escrivá o don Vicente, ¿no? Y viene aquí todos los días a las 9 de la mañana hasta las 2 y luego por la tarde 2 horas más. Y yo le dije, yo no te voy a llamar ni don Vicente ni señor Escrivá, te voy a llamar patrón, porque es lo que eres, y voy a escribir en mi casa y vendré 2 veces en semana aquí, te traeré lo que haya escrito. Dicho todo esto, es decir, que detrás de toda esta imagen un poco tenebre, ¿no?, que hay de él, es decir, que Vicente era un hombre de muchísimo talento, era un hombre de una gran inteligencia, una capacidad de trabajo asombrosa, con unas vivencias inagotables y un humor tronchante. Había escrito mucho con Mario películas que nos hicieron, tampoco muchísimas, me parece que fueron 3. Y luego de pronto me llamó y me dijo, ha salido Los Santos Inocentes. Y yo le dije, no, dice, acaba de salir. Y no sé si tiene película o no. Y entonces, léetelo. Y entonces bajé, lo compré, me lo leí, le llamé y le dije, sí, hay película. Si me dices quién va a hacer Azarías. Entonces, veo la película clarísimamente, pero ¿quién es Azarías? Y entonces me dijo, Azarías Paco Raval. Y le dije, ¿cuándo empezamos? Entonces sucedió lo siguiente. Lo he contado muchas veces porque Mario se esforzó mucho en apartarnos, a Taco y a mí, del trabajo de la película, ¿no? De silenciarnos, de invisibilizarnos, ¿no? Entonces Taco y yo nos reunimos y dijimos, yo voy a sacar la escaleta del libro, tú sacas la escaleta del libro, las miramos, lo ordenamos todo y vemos lo que hay. El libro está escrito con mucha libertad, cambia los tiempos, los está mezclando, tardé tiempo en darme cuenta que es la muerte de un cacique, ¿no? Bueno, entonces Taco y yo habíamos eliminado los mismos personajes, habíamos hecho 2 escaletas muy parecidas, ¿no? Habíamos trabajado juntos, Taco y yo ya, ¿no? Y trabajaba muy bien con él y él conmigo. Y le hicimos una escaleta estupenda. Y Mario la leyó y dijo, sí, parece que esto puede ser una película. Cortamos el guión, lo dividimos en 4 partes. La tercera y la cuarta parte eran las cacerías. La primera era la presentación de personajes, sobre todo de Azarías y de la Milana, y la segunda se llamaba Los trabajos y los días. Entonces, no en este sombrero, pero en uno muy parecido que había en casa, pues metimos 3 papeles. El 1, el 2 y el 3, porque decidimos que era la primera parte, los trabajos y los días y las escopetas, ¿no? La cacería. Entonces lo metimos ahí, lo revolvimos y cada uno sacó un número. Mario sacó el 1, Taco sacó el 2 y yo saqué el 3. Con lo cual me sentía bien. No, me gustan las escopetas. Y entonces Mario dijo, 1 mes y nos reunimos aquí. Entonces Mario se fue a su casa, Taco se fue a Zara de los Atunes y yo me quedé en casa. Era una época en la que yo bebía mucho, todos bebíamos mucho en aquella época, y tardé mucho tiempo en arrancar, mucho. Me sentaba ahí y me costaba, y Mario me llamaba, ¿qué has hecho? No he hecho nada hoy. Y de pronto, una noche, vi muy claramente una cosa que me parece que es de las mejores cosas que he escrito en mi vida, que es que lo vi, no tenía que escribirlo, pero de pronto lo vi, que era que el Quirce vuelve, pero no la primera, el Quirce vuelve y va a ver a sus padres que los han mandado a la raya y que viven en aquella cabaña magnífica que encontró Benito Raval, que era el ayudante de dirección. Y entonces Paco el bajo huele a su hijo y dice, viene el Quirce, y ahí dice que va a venir, ¿no?
Y sale corriendo y ella sale envuelta en la toquilla aquella y ve que el chico llega y dice Mikirce, ¿no? Y era como un disparo, ¿no? O sea, de eso dice, bueno, voy a escribir esto y ya escribo todo lo demás. Y lo escribí en 2 días. Yo nunca he querido dirigir, entonces, ninguna de las películas que he dirigido las he querido dirigir, ninguna. Quiero decir, no las he hecho nadie me ha apuntado, nadie me ha obligado a hacerlo, pero no era el impulso, ¿no? Es decir, probablemente porque para dirigir hace falta unos dones muy secretos, mágicos y especiales, ¿no? Que no todo el mundo tiene, ¿no? Me parece que fue Pío Baroja que escribió que la condición primera del escritor es el sentido de la medida en todo lo que sea medible, incluso en la fantasía, ¿no? Pues en cine te cuento, ¿no? In illo tempore, muy en illo tempore, hice un corto que se llama ¿Por qué corre Juan Mambrilla? Que era de uno que le gustaba tan poco la vida en esta ciudad que decidía irse de mercenario a África. Y entonces buscaba las conexiones y se encontraba con que el jefe de la conexión era un dictador también y uno que despreciaba a las personas, ¿no? Entonces se sentaba en el bordillo de una acera y ahí acababa la película. Entonces lo pasé mal haciendo aquello, lo pasé mal, por el sentido de la medida. Cuando Pilar Miró hizo la ley, pues un día me pasó lo siguiente. Me llamó Álvaro de Luna, el Algarrobo, y me dijo, Manolo, vamos a comer. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dijo, tenemos que hacer una película. Digo, tenemos que hacer una película porque ahora es fácil. Bueno, si nosotros nos entendemos bien, no sé qué, vamos a hacer una película. ¿Tienes algo? Digo, no tengo nada. Pues piensa, vale. 2 horas después de que me llamara José Manuel, sonó el teléfono y era Galiardo. Pues me llama y me dice, querido Manolo, hemos trabajado muy bien juntos. Has hecho este personaje magnífico que me ha permitido volver a España del Chepa en turno de oficio, pero creo que debemos dar un paso más y debemos producir una película. Y yo me eché a reír y le dije, el Algarrobo Cervino me lo acaban de decir también, dice, pues hay una conjunción astral, hay que creer en esto, tómatelo en serio, por favor, escribe lo que sea y no sé qué, tal y cual. De pronto me acordé que Isaac Montero y yo habíamos escrito una historia en los años 70 que se llamaba La Guerra de los Locos, que era las peripecias de un grupo de locos que se escapaban de un manicomio al comienzo de la Guerra Civil. Y tenía 3 páginas escritas de eso. Entonces las busqué y las encontré y eran estupendas. Y les gustaron mucho, y pues hay que escribir el guión y no sé qué, no sé cuántos. Yo escribí este guión, lo escribí en 4 días y estaba muy enamorado. Me había enamorado mucho de mi mujer de ahora, de Montserrat, y estaba muy flipado con ella. Y sabes que el amor produce efervescencia, ¿no?, en la imaginación. Y entonces nos fuimos al Parador de Guadalupe y en 4 días escribí este guión. Y cuando volví, me dijeron, ¿quién dirige esto? Dije yo, Antonio Drobe. Pero Antonio estaba para los Leones en aquel momento. Y entonces, hablando, pues me convencieron. Me dijeron, tienes que dirigirla tú. Y yo dije, dejadme 2 segundos que lo piense, ¿no? Hice la película. La otra película que hice, que es esta de Mar de Luna, que muy poca gente a verlo, la hice porque fue un encargo profesional. De pronto un productor me llamó y me dijo, mira, te he visto rodar, porque era el jefe de producción de La Guerra de los Locos, me gusta mucho cómo lo haces y he comprado este guión y te voy a proponer de director. ¿Quieres leerlo? Y yo le dije, ¿a ti te ha gustado? Y me dijo, sí. Le dije, pues no me hace falta, ¿no? Leí el guión y lo encontré tremendo. Pero ya había dicho que lo iba a hacer y mantuve la cosa. Corregí el guión y lo arreglé, y esa es una peli que tiene mucho más de lo que parece, pero tiene un reparto disparatado con
personajes que están fuera de papel y ya está, ¿no? Y Horas de Luz no la iba a hacer yo, Horas de Luz la iba a producir yo y estaba muy contento de producir esa película que me gustaba tanto la historia que contaba, también una historia de redención también, ¿no? Y la tendría que haber hecho Tano, Agustín Díaz Llanes. La tenía que haber hecho Tano y Tano de pronto tiró el guante y entonces en Sauge de Cine me dijeron, te ha venido a la mano. Y yo dije, pues sí, pues me ha venido a la mano, pero es que esa historia me gustaba mucho. Siempre recuerdo a Mario Camus diciendo, lo difícil de un guión es el principio y el final. Y lo del medio es llanear, decía él. Siempre me hizo gracia eso, llanear, ¿no? Ir de un punto a otro, tal. Si es interesante, bien, pero si no, no importa. Lo que importa es que cuando se abre el tercer movimiento, haya su cosa, ¿no? Todo eso está, aparte de que está en la poética de Aristóteles, está también en tiempos más recientes en el arte nuevo de hacer comedias de Lope, ¿no? Es decir, o sea, esto que llaman punto de giro, antes siempre se ha llamado peripecias, son las peripecias. La llaman punto de giro y se creen que están diciendo algo, hablan de la inversión y se creen que han descubierto. Querejeta decía, ¿por qué las películas tienen que subir, tienen que crecer en el último acto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le decía, porque las historias tienen tres partes. Y decía, sí, y Godard dice que no necesariamente en ese orden, pero ¿por qué el último tercio de la película tiene que ser el más interesante? Se ponía muy enfadado, porque el lío era así. ¿Por qué? Decía, ¿por qué? Contéstame esto, ¿por qué? Y tú decías, porque si no se aburren y se van. Pues que se vayan. El mapa de la India es todo. Es una. A ver, una de mis películas de infancia es La jungla en armas, ¿no? Una película de Hathaway con Gary Cooper, David Niven y Barry Crawford, que es la conquista de Filipinas por los americanos. Y ahí había un mapa de la India deslumbrante, que era en el cuartel general, en el Estado Mayor del ejército americano en Filipinas. Había un mapa en relieve con el sitio donde iba a situarse la acción y entonces decía, el coronel no sé cuántos está, vamos a mandarle refuerzos porque allí está el teniente David Niven, el teniente no sé qué. Cuando tengo que pensar algo, cuando tenía que pensar algo, siempre me venía el mapa de la India, porque todas las películas, entre Lázaros bengalíes tiene esta escena también. Hasta El hombre que pudo reinar también tiene el mapa de la India, porque es algo tan, es como un truco, ¿no? Es decir, cuentas el escenario y a tirar millas, pero el tema es que es el mapa de la India, lo que el espectador tiene que aprender, no aprender, sino aprender de lo que le vas contando para entender lo que le estás contando. Entonces, en las novelas, esto es muy sencillo, en las novelas canónicas de policíacas, que tienen mucho que ver con eso que estamos hablando, esto es el último capítulo. O sea, Poirot, la Miss Marple y todos estos, el padre Brown, en el último capítulo explican lo que han contado. Pero mientras lo contaban, tú no sabías lo que te estaban contando. Ibas recorriendo todo aquello para llegar a entenderlo, ¿no? Ese es el mapa de la India. Entonces, el tema es cómo lo vas contando sin contarlo. Porque esto, si lees a los americanos, a los ingleses, a los franceses también, todos dicen una cosa muy, muy cierta, que es que la exposición aburre. O sea, ¿y la exposición qué es? El mapa de la India mal hecho, ¿no? La exposición aburre. Las escenas expositivas son un coñazo, no se asalta un torero. Esto es así, y es verdad, ¿no? En el momento en que se sientan, sabes que se tienen que levantar. Yo conocí a Lola porque me había encontrado con ella en los pasillos de televisión alguna vez. Iba detrás de sus gafas ahumadas y tenía mucha leyenda, la sigue teniendo, ¿no? Pero ya entonces era legendaria totalmente, ¿no? Como Tom Doniphan, la pera. Pero era preciosa, muy atractiva, daba un poco de susto y todo, ¿no? Porque te miraba así
no decía media palabra, tú hablabas, te callabas, ella te miraba, no decía nada. Bueno, el caso es que de pronto me invitan a una comida y llego allí y me encontré que era una sala de reuniones, había mucha gente, 12, estaba Berlanga, Matas, estaba Teddy, Fiorella, Sacristán, Saura, Ramiro Gómez, bueno, en fin. Entonces nos contaron que querían hacer la academia para hacer los premios, para que los premios fuera publicidad y estímulo. Me pareció muy bien. Y entonces, como lo leyó, éramos guionistas y estábamos como los guionistas, pues tuvimos que hacer la búsqueda de socios, ¿no? Entonces, esto fue divertido, ¿no? Porque la vida es divertida, aunque también es amarga, te mandan a freír puñetas, pues, esto no vale para nada, no sé, pero lo hicimos, entonces nos hicimos amigos. Dama es hija de Alma. Hicimos Alma para hacer Dama. Está en los objetivos primeros de Alma, es hacer nuestra propia entidad de gestión. ¿Y cómo tenía que ser esta entidad de gestión? Que soñábamos en una corrala que no tenía ni agua corriente y nos reuníamos allí como grandes conspiradores, montando Alma y teniendo el rechazo de muchos guionistas que decían Alma, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer Dama, que tenía que ser una cosa hecha por nosotros, que fuera transparente, que fuera abnegada. Quiero decir que todos los que entramos ahí íbamos a empujar, y de hecho es lo que hemos hecho, seguimos haciendo y seguiremos haciendo. Estaremos en el Consejo sin cobrar una puta peseta, pero enterándonos muy bien de cuál es la situación, porque contrataremos gente que nos lo contará, gente que elegiremos nosotros, y un sitio completamente abierto y transparente. Abierto quiere decir abierto, y claro quiere decir claro, no oscuro, claro.